Lunes 22 de enero, amigos televidentes, buenas noches. Iniciamos una nueva semana. Los invitamos a que nos sigan también a través de las plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en Pública FM y siempre por nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche con información. Hay mucho que revisar, así que acá arrancamos nuestra oferta informativa. La policía neutralizó y detuvo a un estudiante de 16 años que amenazó con un arma de fuego a sus compañeros y profesores en una unidad educativa de Santo Domingo de los Áchilas. Estos son los momentos cuando Ariel E., de 16 años, caminaba con un arma de fuego en su mano por la unidad educativa donde estudia, en el sector de la Libertad de Toache, en Santo Domingo de los Áchilas. Se le casquillo. Corre. Esto desató el caos, pues decenas de otros estudiantes salieron del plantel para salvar sus vidas. Según versiones, Ariel fue a estudiar como un día normal, pero en media clase sacó un revólver de su mochila y amenazó a sus compañeros y profesores. Además, también se habría dirigido al rectorado para buscar atentar contra las autoridades de la institución. Según la policía, el menor rastrilló el arma e intentó disparar a un profesor, pero la bala nunca salió. Inmediatamente la policía acudió al plantel para, haciendo uso progresivo de la fuerza, someter y neutralizar al estudiante, quien fue detenido y puesto a órdenes de la justicia. Inmediatamente el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, informó que se activaron todos los protocolos frente a situaciones de riesgo y que se está brindando la ayuda emocional a estudiantes y personal administrativo de la institución. Además, por lo sucedido, se resolvió que este colegio estudie de manera no presencial hasta el jueves 25 de enero. Padres de familia sostienen que no se tiene la debida seguridad para ingresar al plantel. Que no tienen responsabilidad, también los profesores no revisan las maletas, no se ponen, nuestra seguridad no está bien. Este hecho se da en el primer día de regreso a clases presenciales, después de 2 semanas de educación no presencial tras una ola de ataques por parte de grupos terroristas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que este día, lunes por la noche, anunciará una semaforización. Esto un poco para poder, pues, en cada cantón medir índices de seguridad, esto por el conflicto armado que estamos teniendo. Golpes al narcotráfico. 10 toneladas es una brutalidad en valor. En destino, eso es entre 300 y 500 millones de dólares dependiendo del destino, pero a pesar de que nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte y felicito a las Fuerzas Armadas por hacerlo, nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz en las calles, y eso también se está viendo, menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces esa es para mí la victoria más grande. En menos de una semana hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera pues estamos también tomando ventaja, ganando terreno. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo. Ley de extinción de dominio. Está ahora tratándose, ya pasó el CAL, tuvo 5 de 7 votos y con eso también vamos a poder como Estado usar el dinero, las armas incautadas de estos grupos narcoterroristas y de sus financistas para luchar contra ellos mismos. Focalización del toque de queda. O sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Sistema carcelario. Estamos conversando con Perú y con Colombia para
sacar estos 1.500 presos extranjeros, que hoy en día se gasta más en ellos que en el desayuno escolar. Asimismo, liberamos espacio, vamos a construir las 2 cárceles adicionales, eliminamos el hacinamiento y podemos reorganizar también la población carcelaria, de tal manera en que no haya hacinamiento, en que puedan tener sus derechos protegidos, pero no se vuelvan simplemente territorio dominado por 1 o por 2 cabecillas de estos grupos narcoterroristas. Acciones para enfrentar el conflicto armado interno. No es solo el IVA, es cómo financiar esta guerra, cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo, pero también parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar $1.000 millones en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Posible moratoria para la explotación del Yasuní y Tetep. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. Focalización de subsidios. Bastante claro, y se lo digo pues a todos los ecuatorianos, porque si no le estamos dando gusto a Leonidas Issa para que le mienta a la gente. La focalización de subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica, así mismo como en refinamiento nacional, o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Issa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética, que el costo final para el consumidor sea el mismo. Andrea Orbe, Noticias 7. Una delegación de Estados Unidos llegó a nuestro país para reunirse con el presidente Daniel Noboa con el fin de acelerar la cooperación contra el crimen organizado. Además, la comunidad andina acordó un gran plan para el mismo fin. Todo esto en apoyo a Ecuador. Con un fuerte resguardo policial, a eso de las 3 de la tarde de este lunes 22 de enero, llegó a Carondelet una delegación del gobierno de Estados Unidos para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Dicha delegación está compuesta por Christopher Dodd, asesor de Joe Biden, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y Christopher Lambert, subsecretario de Antinarcóticos de Estados Unidos. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa. El objetivo de la visita es escuchar y considerar opciones para acelerar la cooperación bilateral en la lucha contra grupos del crimen organizado, específicamente en la colaboración de armamento, tecnología y entrenamiento. Pero sobre todo, dijo el primer mandatario, se conversará también de financiamiento. Algo esencial es refinanciamiento de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. De su parte, Ecuador también recibe el apoyo de la comunidad andina que se reunió el pasado domingo en Perú, pues están conscientes que el crimen transnacional afecta a todos los países de la región. Primero se tomará en cuenta la frontera de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Reforzar los puestos de vigilancia fronterizos de forma coordinada con los países vecinos. Desarrollar trabajos conjuntos para identificar, controlar y neutralizar los pasos fronterizos no autorizados. Se reforzará también los controles aduaneros y en temas de migración se creará el Banco Andino de Datos. Que cuente con datos biográficos, biométricos, entre otros, que incluya personas
con antecedentes, con requisitorias o con impedimento de tránsito, sean nacionales o extranjeros. En una próxima reunión, que será en marzo, se tratará el intercambio de inteligencia para combatir el narcotráfico, específicamente conocer las organizaciones, modus operandi y sus cabecillas. Además, se establecerá la Red Andina de Seguridad 24/7. El intercambio de información se centrará en detalles sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. Como representantes de nuestro país estuvo presente la ministra de Gobierno Mónica Palencia, la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo. Edison Saavedra, Noticias 7. El primer mandatario entregó equipamiento a la Policía Nacional por más de 11 millones de dólares. Entre ellos están chalecos de protección balística, equipos de comunicación portátil, robots antiexplosivos, entre otros más. Veamos. Este 22 de enero en la Escuela Superior de la Policía, General Alberto Enríquez Gallo, se desarrolló la ceremonia de reconocimiento institucional, con entrega de equipamiento por parte del Ministerio del Interior. El presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer que se invirtieron 11.5 millones de dólares. Los equipos entregados a la policía son 3.000 chalecos de protección balística con altos estándares tipo 3A, 1.752 equipos de comunicación, 4 robots para el trabajo antiexplosivos, 4 robots para reconocimiento táctico, 4 cañones disruptores, 4 inhibidores de frecuencia y 4 máquinas de rayos X. Además, destacó con cifras los resultados de los operativos desde el decreto del estado de guerra, como la disminución de las muertes violentas pasando de 28 a 6 diarias. También, en conjunto las Fuerzas Armadas con la policía, logramos sacar a salvo 170 rehenes de las cárceles. Por primera vez en 20 años, la aprobación de gestión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está por encima del 85% y de eso me siento totalmente orgulloso. Por su parte, el comandante de la policía, César Zapata, concordó con Noboa sobre el manejo de la violencia en el país. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. Estamos conscientes que este es el inicio, y retomo sus palabras, señor presidente, abro comillas, podemos restaurar la paz de un país que lo tiene todo. Ecuador volverá a ser un territorio seguro. Adicionalmente, se dio a conocer que en las próximas semanas se graduará una nueva generación de policías que se sumarán a los 58.000 uniformados. Manuela Bedón, Noticias 7. La bancada de la Revolución Ciudadana presentó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea un informe de minoría sobre el proyecto de ley para el financiamiento del conflicto armado interno. Bancadas como el Partido Social Cristiano insisten en buscar otras opciones que no sea por intermedio del incremento del IVA. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea espera concretar definiciones para presentar el informe de primer debate del proyecto de ley para financiar el conflicto interno armado. En sesión telemática de este domingo, la mesa parlamentaria incorporó en el documento 3 cambios en referencia a la propuesta original enviada por el Ejecutivo. El primero, la incorporación de una contribución a las empresas, excepto pymes, que registren un porcentaje mayor al 50% de sus utilidades extraordinarias en el ejercicio fiscal 2022. Con ello se espera una recaudación de 200 millones de dólares. El segundo, la creación de un apoyo económico a las utilidades de los bancos sobre la base de una tabla. Es decir, las entidades que registraron ganancias menores a los 50 millones de dólares se les impondrá una ayuda del 15%, entre 50 a 100 millones del 20% y en utilidades superiores a los 100 millones una tasa del 25%. Este mecanismo permitiría una recaudación de 176 millones. El tercero hace referencia al aumento de un punto del IVA de manera permanente, es decir, del 12 al 13% y de 2 puntos adicionales que serán temporales. Es decir, que con las medidas que se han propuesto en el informe vamos a tener una recaudación de aproximadamente 1.660 millones de dólares. El manejo del IVA es el que genera discrepancias al interior de la comisión y de diferentes bancadas parlamentarias. Creemos que hay otros mecanismos que son más eficientes de recaudación, que no va a afectar el bolsillo de los más necesitados ni de la clase media. El vicepresidente de la comisión, Blasco Luna, solicitó transparencia en las cifras de los requerimientos económicos de diferentes sectores.
presentó un informe de minoría en representación de la bancada de la Revolución Ciudadana con otras propuestas. El incremento al ISD, pero no con medidas paliativas de que dejemos para ver que decidan el gobierno si es que se sube el ISD, no. El parlamentario por Avanza, Pedro Velasco, hizo referencia a que cualquier cambio que se incorpore debe orientarse a garantizar seguridad jurídica y buscar la estabilidad de las fuentes de empleo. Y si nosotros le estamos diciendo con el discurso de que paguen más, cárguenles más impuestos, también podría estarse teniendo un efecto a la inversa, de que reduzcan sus plazas de trabajo. Respecto al tema del IVA, el presidente Daniel Noboa expuso este lunes en una entrevista que no descarta aceptar que el incremento de este impuesto sea temporal. Javier Ceballos, Noticias 7. En el Cantón Business, el ejército, Vinces, el ejército decomisó uno de los cargamentos de droga más importantes en los últimos tiempos. Un centro de acopio clandestino se encontraron 22 toneladas de cocaína. Más información en la siguiente nota. Por este lúgubre y clandestino pasillo bajo tierra se escondían 733 bultos que en su interior guardaban cocaína. Este es uno de los golpes más grandes al narcotráfico, porque en total se almacenaban 22 toneladas del alcaloide que fueron decomisadas. Mediante un operativo militar en Vinces, provincia de Los Ríos, se impidió que al mercado internacional llegara el estupefaciente. Un centro de acopio aparentemente, en el cual está una bodega encaletada con la fachada de un centro porcino, de una chanchera. $1.000 millones es el costo en el mercado negro de la droga decomisada. Cada kilo tiene un valor aproximado de $50.000. El destino habría sido Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Asia, según se notaba en las etiquetas de cada paquete. También se incautaron 17 armas y se detuvo a un hombre a quien le formularon cargos por tráfico de drogas a gran escala y ya cuenta con prisión preventiva. Según el ejército ecuatoriano, el éxito de esta operación militar fue el producto de más de 6 meses de ejecución de estrategias de observación y vigilancia hasta detectar el centro de acopio clandestino. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En la cárcel de El Oro, en Machala, el ejército retiró 1,5 kilómetros de cable que eran utilizados por los internos para obtener conexión a internet y televisión satelital. Mediante un operativo realizado este lunes se incautó el cable de fibra, así como los puntos de red ubicados dentro de los pabellones del centro. Los privados de la libertad habrían aprovechado esta conexión tecnológica para comunicarse con el exterior y así planificar sus actividades ilícitas. Los cables estaban instalados inclusive en los techos de la cárcel, pero ya fueron retirados por completo. El líder del autodenominado Frente Oliver Sinisterra de la FARC fue capturado en Ibarra. Se trata de Carlos Arturo L., alias El Gringo, quien era considerado una amenaza y riesgo para la seguridad interna del país por sus vínculos con grupos terroristas del Ecuador. Tras su detención, la Policía Nacional se comunicó con sus pares colombianos para la deportación. Alias El Gringo fue trasladado la tarde de este lunes a Colombia, donde será procesado por delitos cometidos en ese país. Pero como escuchemos, cómo se llevó a cabo, en este caso, su aprehensión en el Ecuador. Veníamos de atrás haciendo un seguimiento de un individuo que tenía una difusión azul, esto a nivel nacional, y había cometido varios delitos en Colombia y aquí también estaba manejándose con varias actividades delictivas, especialmente con grupos terroristas que están en la parte de Esmeraldas y San Lorenzo. Ante estas circunstancias del día de hoy, en horas de la madrugada, nuestras unidades de investigación proceden a la captura de este individuo, alias Gringo. Él tiene un historial bastante grande en el tema delictivo. Y a continuación les compartimos la fotografía e información de los 5 más buscados del Ecuador por delitos vinculados con los grupos de delincuencia organizada.
Recuerde que si cuenta con información que dé con su paradero, puede comunicarse con el número 1-800-DELITO, donde se guardará estricta confidencialidad. Esta lista la conforman José Adolfo Macías Villamar, llamado alias Fito, Johnny Lucardo Mera, alias Chumado, Fabricio Colón Pico Suárez, alias Capitán Pico, Moisés Benito Moreira Zambrano y Carlos David Cortés Rodríguez, alias La Mole. Todos ellos son cabecillas terroristas. Y tras un operativo de inteligencia, la Policía Nacional liberó a 2 hombres víctimas de secuestro. Uno de ellos está herido. El hecho ocurrió en el norte de Guayaquil. Se registró un secuestro de 2 hombres mientras salían de sus casas a realizar actividades diarias. Un vehículo y una tricimoto los acorralaron. 4 sujetos en cada medio de transporte, llevándolos a un sitio desconocido. No le vi la cara porque ellos, como eran una loma que se bajaban, ellos corrían para no caerse, porque era una calle que había hueco aquí, porque es una loma que nunca era acceso para carros, solamente para personas que caminan o corren. GPS de otro carro que lo andaba también, que lo había sido secuestrado el otro señor, y por GPS el otro carro, es que automáticamente me dieron con el paradero y con el paradero del señor que lo andaba buscando. Mientras los dirigían hacia el sector del Fortín, el hijo de uno de ellos rastreó el vehículo en el que se movilizaba su padre y se contactó con la Policía Nacional para dar aviso del secuestro, aquel que duró 2 horas aproximadamente. Estamos haciendo las labores investigativas, ya personal investigativo conoce este tema y sabemos de que están en el sector de Nuevo Guayaquil, y ya vamos a empezar con los allanamientos y vamos a ver si tenemos buenos resultados respecto a este tema. Las víctimas fueron rescatadas. Uno de ellos fue golpeado en la cabeza y le sustrajeron $300 de su tarjeta de débito. Ellos lograron contactarse con su familia y se encuentran sanos y salvos gracias al trabajo de las autoridades. María Mercedes Castro, Noticias 7. En otro tema, el Ministerio de Educación evaluará parroquia por parroquia para determinar el retorno a la presencialidad en todo el sistema educativo. Esto significa que en una misma ciudad habría unidades educativas que mantengan la virtualidad. Se lo explicamos más a detalle a continuación. Conectarse cada día a las clases virtuales es todavía la realidad para más de 3 millones de estudiantes que no pueden retornar a la presencialidad por el conflicto armado. Esto aplica en todo el Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, el Cantón Quito y el Cantón Pedernales. Sin embargo, el Ministerio de Educación menciona que estamos haciendo un análisis muy pormenorizado en el cual se va identificando parroquia por parroquia, sector por sector. ¿Por qué? Porque es posible que en una misma ciudad o en una misma provincia haya parroquias que tengan menos índices de delictividad que otros. Esto significa que la presencialidad podría volver de forma más segmentada y no en una escala macro de seguridad como es en la actualidad. Todos los días, minuto a minuto, sin descanso, sábados y domingos y hasta altas horas de la noche, estamos monitoreando el territorio nacional en articulación con las carteras que tienen a su cargo la seguridad. ¿Para qué? Para ir definiendo cuáles son los mejores criterios respecto a las garantías necesarias para poder retornar a la presencialidad. Entonces, si los informes policiales confirman que se redujo la peligrosidad en un distrito, el Ministerio de Educación podría emitir nuevas directrices. Y si todo sale bien, en esta misma semana tendríamos una segunda fase, según como nos vayan indicando estas otras carteras. En los próximos días se conocerá también si el año lectivo en la región costa culmina con la no presencialidad en unidades educativas específicas. Y mientras eso se analiza, el ministro señala que esperan el incremento del IVA para centrarse en una nueva fase educativa, la social. Más recursos nos van a permitir tener un mejor servicio, nos van a permitir tener mejores infraestructuras, mejores espacios. Una infraestructura digna es ya un espacio seguro para nuestros chicos y chicas. Recordemos que escuelas y colegios cercanos a cárceles o que sirvan como campamento para las fuerzas de seguridad también se deben mantener en presencialidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, plantea lanzar un programa de afiliación para jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. De esta manera se espera atraer cerca de 70.000 nuevos aportantes. Con
Con el objetivo de fortalecer el número de aportantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se plantea lanzar un programa de afiliación para jóvenes entre los 15 y 24 años de edad. Este tendría el valor de $50, es decir, $30 menos que la afiliación voluntaria vigente. Según el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los beneficios serán aportar para su jubilación, contar con cobertura médica y dental. La ciudadanía cree que esta es una buena alternativa. Creo que es correcto. Sí. Porque mucha gente se benefició de eso sin aportar nada, pues el IE están hecho pedazos. Entonces, mientras más afiliados hay, es beneficioso para el tema del IES. Ahora, eso también se podría cubrir también con generación más de empleo. Entonces, mientras más empleo o más oportunidades hay para que la gente se afilie, va a ser mucho mejor. Pero además, este incremento de afiliados busca disminuir, según Peña, uno de los problemas del IES, que es menos afiliados activos y más jubilados. Aumentan el número de afiliados que tiene la Seguridad Social. Y eso es algo que nosotros necesitamos porque ese radio que hay entre afiliados y jubilados hoy está alrededor de 5-1 y nosotros debemos tratarlo de llevar a 9-1. Se espera que la propuesta sea aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que es mucho más fácil para nosotros estructurar este tipo de captación de nuevos afiliados sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria identificó plomo en 2 lotes de salsa de tomate. La ciudadanía está preocupada por los posibles efectos en la salud. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en las últimas semanas ha reportado 5 productos en el mercado que contienen plomo. Los últimos son las salsas de tomate Marcelos y Gustadina. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, no existe ningún nivel por debajo del cual se pueda afirmar que la exposición al plomo no tiene efectos nocivos. Sin embargo, según la nutricionista del Hospital Eugenio Espejo, Victoria Maldonado, los productos alimenticios orgánicos contienen niveles muy bajos de plomo. Realmente no es que podemos decir que puede haber una toxicidad a través de un consumo alimentario porque los niveles de plomo que contienen los alimentos son muy bajos. Y agrega que lo importante es conocer los niveles permitidos de ingesta. Los niños de 1 a 3 años va de 1.1 a 2.6. Mayores de 3 a 10 años va de 0.9 a 1.6. En los adolescentes de 0.5 a 1.1. Y en los adultos va de 0.4 a 1. Entonces eso es lo que yo te explicaba, que el contenido de plomo es muy reducido y limitado. Pero, por ejemplo, si es que ya nos vamos a ver más allá de los productos que son elaborados o semi-elaborados, por lo general tienden a tener muchos más minerales que pueden afectarnos netamente como población. Por otra parte, según la OMS, las fuentes de exposición al plomo son numerosas y abarcan la contaminación en el ambiente por el reciclaje de baterías, así como operaciones de minería y fundición sin control, medicamentos tradicionales, esmaltes cerámicos, tuberías de plomo, pinturas de plomo, entre otros. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Noticias 7, en nuestro segmento de entrevistas, y nos acompaña la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, para hablar sobre la situación del país en el marco del conflicto armado interno. Ministra, como le hemos conversado con otros funcionarios de Estado, unos días bastante álgidos. Así es, Lautaro, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí porque hay que hacer este acercamiento con la ciudadanía para entender el contexto de lo que significa un conflicto armado y cómo esta dinámica de la economía afecta o puede fortalecer el mantenimiento de la infraestructura del sector energético. Es un tema del que vamos a hablar, pero sí quisiera que primero abordemos la coyuntura, y es que durante el fin de semana, el domingo principalmente, hubo cortes de luz en algunos sectores de la capital. Quisiéramos saber, y ministra, y es importante que lo conozcamos, si esto se debió a qué tipo de falla, son los racionamientos de antes o qué explicación le damos a estos percances que se registraron durante la noche del 21 de enero. Por supuesto, este es un tema que nosotros queremos transmitir calma a la ciudadanía porque en el momento en el que vivimos y con los días que pasamos a finales del año pasado y hasta diciembre, genera este tipo de especulación con respecto a que sean nuevamente apagones. Y primero que nada, sí quisiera dirigirme diciendo que los apagones no son parte de esto que pasó. Queremos ratificar que se encuentran suspendidos hasta finales del mes de febrero y que
hubo una falla técnica en el sistema de transmisión, lo cual causó que existan cortes de electricidad en varios sectores del país. Entonces no fue programado. No fue solamente en Quito. No fue solamente en Quito y no fueron programados, no tuvieron una duración específica, sino que inmediatamente se empezó con la reparación de esta falla técnica para poder seguir garantizando el suministro eléctrico. ¿Quién es el responsable de esto que sucedió? Esto no tiene una responsabilidad directa. Las fallas en el sistema de transmisión suelen suceder. Estamos nosotros preparados con nuestro personal capacitado para poder hacer las reparaciones. No existió, no podemos decir que existió un tema de delincuencia, sino que estas fallas se pueden dar dentro del manejo de la gestión, y es por esto que recibimos la alerta del operador nacional. Inmediatamente se procedió con la reparación y lo recuperamos a la provisión de servicio eléctrico paulatinamente desde que inició hasta las 11 de la noche. ¿Y está resuelto ya el problema entonces? Está resuelto ya el problema. Hemos identificado que pueden haber otros sectores en el que al momento no cuenten, sin embargo son casos aislados y no responden a lo que pasó el día de anoche con la falla. Ustedes habían mencionado que hasta el 29 de febrero se mantiene la disposición de que no haya racionamientos en todo el país. ¿Esto continúa, ministra, o quizás podemos dar fechas posteriores a que vuelvan a haber los racionamientos, o ya se los podrían descartar de plano? Esto está descartado, el tema de que lo de anoche ya ha sido parte de los racionamientos, y nosotros nos mantenemos con la línea de que hasta el 29 de febrero no van a haber racionamientos. Posterior a esta fecha lo estamos terminando de evaluar dentro del comité de crisis y daremos a conocer a la ciudadanía lo que va a pasar posteriormente en el mes de marzo. Usted estuvo reunida con el Banco de América de Estados Unidos buscando inversiones por el tema hidroeléctrico, según entendemos, parte de muchas cosas. ¿Qué dice la empresa privada y también los financistas internacionales del extranjero para justamente suplir este déficit que teníamos de energía eléctrica? La banca internacional, específicamente el Bank of America, que tuvimos la reunión el día de hoy, ven con muy buenos ojos la nueva ley aprobada. Y surgieron muchas preguntas con respecto a dónde podrían ellos canalizar sus inversiones y cómo pueden respaldar a posibles inversionistas privados, tanto para la generación como la transmisión. No se habló específicamente de un tipo de fuente, entonces podremos hablar de generación hidroeléctrica, pero también solar, eólica, inclusive de gas. Estos temas no están descartados en ninguna parte del proceso de la cadena de generación eléctrica, entonces hay interés. La banca internacional ve con buenos ojos la apertura y la estabilidad jurídica que ha dado esta nueva ley aprobada. Tenemos ya justamente una ley que entonces ya entra en vigencia. ¿Cuándo podemos empezar los ecuatorianos a encontrar esos resultados que necesitamos para que haya tranquilidad con el tema energético? En los próximos días terminaremos de firmar los fondos de garantías que se necesitan para poder hacer este pago que se tiene que hacer al inversionista privado una vez que los proyectos entren en operación. Nos hemos reunido con varios inversionistas que están interesados en diferentes tipos de proyectos. Recordemos que una delegación nuestra, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, por la canciller Sommerfeld, y ella ya llevó internacionalmente nuestro portafolio de proyectos, que en los próximos días también será lanzado aquí a través del Plan Maestro de Electricidad, para poder dar las señales claras al mercado de lo que necesitamos tanto para concesionar un nuevo bloque de generación eléctrica renovable no convencional, y a su vez también de los otros 3 sectores que componen lo estratégico del país. Y eso, expliquémosle a la gente qué es lo que necesitamos y estos proyectos, qué es lo que van a hacer. Porque los ciudadanos de la calle lo que se preguntan es, bueno, ¿nos van a cortar la luz? Sí o no. Y con esta ley, ¿de qué manera eso me afecta directamente? Esta ley permite la atracción de inversiones y esto va a hacer que el parque generador pueda expandirse de una manera en la cual pueda cubrir el crecimiento de la demanda. Tangiblemente, podemos ver que al momento ya no tenemos apagones y que nosotros garantizamos el suministro eléctrico en los años que vienen. Es verdad que al momento tenemos una brecha entre la capacidad de generación del país y el crecimiento de la demanda. Sin embargo, esta brecha se va acortando, tanto por las acciones que estamos teniendo para repotenciar el parque térmico y la utilización del gas para Termogas Machala, y asimismo la generación que en este momento estamos promoviendo aumentará el parque generador del país para que en los próximos años siempre pueda haber este diferencial, no de mayor demanda y menor generación, sino lo contrario, mayor generación para que pueda la demanda no tener este aceleramiento que está teniendo actualmente, sino que el parque generador siempre tenga este gap
para poder beneficiar al país y no volver a sufrir de apagones. No es una privatización. No, no es una privatización en absoluto. Lo que se hace es una atracción de la inversión privada mientras se garantiza el suministro del servicio público de energía eléctrica. Ahora, ministra, ustedes, y le digo usted directamente, tiene el antecedente de justamente un proyecto de ley que se entregó en el legislativo, que se lo tramitó y que finalmente fue aprobado. ¿Qué lecciones se puede sacar de este antecedente muy reciente de cara al proyecto de ley que la Asamblea está tramitando sobre el incremento del IVA del 12 al 15%? Creo que aquí lo principal es actuar como país. La idea central de esto es indicar que todos nos podemos unir con un beneficio común. Y la ley lo demostró claramente. La de competitividad energética fue aprobada con 131 votos de los 136 asambleístas que estaban presentes en ese momento. Si nosotros nos ponemos en una visión país, en una visión en la que converge el bienestar común, es el momento en el cual todos decimos sí podemos sacar adelante el país. Esto tiene que ser trasladado inmediatamente al proyecto de ley que sube en 3 puntos porcentuales del IVA. ¿Por qué? Porque esto también tiene una dinámica no únicamente de poder acelerar la economía, sino de que esta recaudación inmediata que tendría el gobierno nacional permita combatir el crimen organizado a partir de que estos recursos vayan destinados para este fin. Por ejemplo, en la cartera de Estado que usted está liderando, ¿de qué manera se pueden ver beneficiados? Eso para que lo tengamos claro, con el incremento de la recaudación. Claro, aquí hay varios aspectos que tienen que ser considerados. El uno es que necesitamos reforzar la seguridad para infraestructura. Estamos claros en que en el sector energético en general, la infraestructura es parte de la dinámica que mueve el país. De hecho, los apagones demostraron cómo puede verse perjudicada la productividad del país si es que no tenemos una correcta provisión del servicio de energía eléctrica o en su defecto, por ejemplo, pozos de producción petrolera cerrados. Y aquí creo que es clave en el tema de seguridad es minería ilegal. Si esta recaudación que tendría que venir de la recaudación del IVA va enfocado en reforzar la seguridad, nosotros podemos atacar de mayor manera a los lugares donde el crimen organizado se financia. Es decir, ¿minería ilegal está conectada directamente con el crimen organizado? Así es, uno de los mayores financistas al crimen organizado para la compra de armas, inclusive en el tema de contrabando de combustibles, ese financiamiento viene por la falta de seguridad que está viviendo el país. Si nosotros aumentamos la seguridad, es un disparador para poder combatir la minería ilegal, combatir el contrabando de combustibles y dejar de financiar a estos grupos criminales que nos están afectando a nivel nacional. Hay también un proyecto de ley que había entregado el gobierno para decomisar justamente la maquinaria que viene de la minería ilegal y poder utilizarla dentro de proyectos sobre todo de emergencia cuando hay un desbordamiento de algún río o desastres naturales y que se puede utilizar esa maquinaria. Pero la pregunta es, y de lo que ustedes han podido hacer un mapeo, la minería ilegal está muy bien equipada, parecería, en el Ecuador. Así es, sí. Y ese es uno de los problemas críticos y por los cuales nosotros ratificamos 100% el apoyo a esta iniciativa que viene de nuestro presidente Daniel Noboa. No podemos tener un nuevo Ecuador si no se solucionan los conflictos que generan este tipo de actividades que frenan el crimen organizado. Es decir, hay minería ilegal, se incauta la maquinaria que tienen y la maquinaria, hay que mencionarlo, es completamente visible. No es un tema que uno puede esconder un arma o algo. La maquinaria es completamente visible. Se tienen que hacer los operativos para decomisarla y luego poder legalizarla para el uso del Estado ecuatoriano y que de esta manera se puedan ejecutar diferentes acciones. Y aquí me refiero a que hay muchos procesos que tienen que hacer diferentes instituciones públicas para poder adquirir maquinaria. Este frente de gasto público se lo puede frenar si es que se incauta esa maquinaria y se le entrega, por ejemplo, a Petroecuador, que tiene obras de infraestructura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene infraestructura, y los GATS. Todos necesitamos de esa maquinaria que efectivamente la tienen mucho más equipada, es mucho más moderna la que tiene el crimen organizado. Y nosotros podemos hacer frente a la utilización de esa maquinaria a partir de que pase esta ley y acelere este proceso en el cual el material incautado, sea cual sea, porque también estamos hablando de que hay armamentos, etcétera, pero cuando hablamos de maquinaria en los sistemas de infraestructura, tiene que poder pasar de una manera expedita a ser utilizado por los diferentes gobiernos locales y centrales. Y está quizás detectados los lugares donde se está llevando a cabo estas actividades mineras ilícitas. Se mueven.
se mueven y eventualmente cuando hay un operativo en algún lugar se desplaza a esa minería ilegal y después de un tiempo vuelven. En cuanto a la Agencia de Regulación y Control, que también está dentro del espectro del Ministerio de Electricidad, de Energía y Minas, esto es clave para poder hacer la ejecución de esos operativos y poder utilizar esa maquinaria, porque muchas veces se las tiene incautadas y guardadas en parques en donde la maquinaria se vuelve obsoleta, y de hecho en donde después de un tiempo que pasa entra la fiscalía, se pasa un juicio, muchas veces hay que inclusive devolver esa maquinaria y hay que devolverle las condiciones en las que se incautó, cuando esa maquinaria ha pasado parqueada y no ha sido bien utilizada para los fines lícitos que tiene el Estado a fin de satisfacer la demanda ciudadana en términos de obra pública. Ahora, para cerrar y también explicarle a la población, porque algunos se preguntan por qué el dinero que nos hace falta para combatir al crimen organizado no viene del petróleo. ¿En qué estado nos encontramos actualmente con nuestras reservas petroleras y con la venta que hacemos al exterior? Actualmente estamos dentro de un proceso también de transparentar muchas de las cifras, pero sin duda alguna, más del 30% de los ingresos del Estado provienen del petróleo y nosotros tenemos que enfocarnos en una industria extractivista responsable, tanto en petróleo como en minas. En este sentido, lo que hay que hacer es aumentar la producción petrolera. El Ecuador tiene la capacidad de hacer una explotación petrolera responsable. Hay que licitar nuevos pozos. En este momento estamos terminando de armar la estrategia y la hoja de ruta para licitar la ronda Intracampos 2 y varios otros pozos petroleros en los cuales hay mucho interés internacional en invertir y nacional también. Tenemos que recordar que si bien es cierto, Petroecuador no ha tenido muy buena imagen, Petroecuador puede tener la capacidad de también ser una industria extractivista potencial para el Ecuador, en donde toda la extracción también sea para que el Estado pueda tener un mejor manejo de sus recursos. Entonces, sin duda alguna, esto tiene que seguir adelante. Nosotros tenemos que ser más responsables con nuestros recursos y fortalecer el aumento de la producción petrolera. Estamos hablando que podríamos llegar a los 550,000 barriles diarios. Esa es la proyección que nos hemos trazado. Esperamos que pueda ser más, pero esta es la proyección que nos hemos trazado para que el Ecuador pueda seguir recibiendo y de esta manera hacer una transformación integral dentro de lo que significa recaudar y lo que significa producir ingresos para el Estado. Muy bien. Esas eran entonces las palabras de la ministra de Energía y de Recursos Naturales y de Minas, Andrea Robo. Ministra, muchísimas gracias entonces por su tiempo aquí con nosotros en Ecuador TV. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información.